¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue el periodo en el que el Perú va a ser gobernado por representantes de la oligarquía limeña. En esta clase conoceremos la República Aristocrática que se desarrolla desde 1899 hasta 1919 y comencemos recordando los principales antecedentes a este periodo. El primero, la reconstrucción nacional. Recuerda que este periodo es posterior a la guerra con Chile. La guerra con Chile, derrota peruana, sumergió a nuestro país en una terrible crisis económica, política y social. Y este periodo se va a caracterizar porque es la etapa en la cual el Perú intenta recuperar no solamente la política y la economía, sobre todo la soberanía nacional. Por eso es que en este periodo también se inicia lo que se conoce como el segundo militarismo. Se dejan de lado los gobiernos civiles y se van a imponer nuevamente gobiernos militares, que en ese momento eran importantes porque había que defender la soberanía nacional y la defensa de las fronteras. En este momento de la historia peruana, la reconstrucción nacional fue un intento de recuperar la estabilidad nacional de la mano de gobiernos militares y también se echó mano a un nuevo recurso que va a ser el caucho. Recuerda que el caucho va a ser muy importante porque no había salitre, se pierde a manos de Chile en el contrato de Ancón, el guano se pierde a manos de Inglaterra y el Perú tuvo que recurrir a un recurso nuevo que en este caso va a ser el caucho y va a ser muy importante esto para el desarrollo de la economía nacional. Los gobiernos militares más trascendentales del segundo militarismo es el gobierno de Miguel Iglesias y el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, donde se van a hacer varias reformas, intentando recuperar la economía nacional y cimentar las bases para un camino de desarrollo nacional. Se van a hacer varias reformas, ¿no? Ahora, es importante también recordar la firma del famoso Contrato Grace. ¿Qué fue el Contrato Grace? Recuerda que el Perú tenía una deuda con los acreedores ingleses y esto por la mala explotación de lo que fue el guano. El guano durante muchas décadas le dejó al Perú un gran ingreso económico y muy positivo, pero la mala utilización de este recurso hizo que el Perú acceda a una deuda con Inglaterra, una deuda bastante grande y en el peor momento de la economía nacional, Inglaterra exige el pago de esta deuda. Obviamente el Perú no estaba en condiciones de poder pagar, de poder cancelar esta deuda, por eso es que el presidente Andrés Avelino Cáceres va a acceder a firmar el famoso Contrato Grace. ¿Qué beneficios tenía el Perú en este contrato? Pues cancelaba la deuda con Inglaterra. El único beneficio del Perú es que se quedaba sin deuda con Inglaterra, pero para esta cancelación el Perú va a ceder bastante. Para empezar, cedía la administración del ferrocarril por un periodo de 66 años. También cedía la libre navegación por el lago Titicaca y el guano peruano iba a ser explotado por industrias inglesas, ¿no? Este contrato Grace va a hacer que el Perú se quede sin deuda con Inglaterra, pero también perdimos el guano, el ferrocarril y la libre navegación por el lago Titicaca, pero esto le permitió al Perú que inicie un camino de desarrollo económico ya sin deudas, ¿no? Es importante también mencionar el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, importante, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola se desarrolla desde 1895 hasta 1899. En estos 4 años se van a cimentar las bases para lo que después va a ser la República Aristocrática. Se van a aprobar varias leyes, se hacen varias reformas con la finalidad de que se inicie un proceso de desarrollo económico durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola y comencemos a conocer ya lo que fue en sí la República Aristocrática. Primero conozcamos una república. En una república, un pueblo puede elegir a su gobernante. En un sistema republicano, el pueblo puede elegir a su gobernante. Pero ¿por qué se llama República Aristocrática? Llamada así por Jorge Basadre. Porque se podía elegir al gobernante, pero dentro de un círculo muy pequeño. Condiciones para ser presidente: ser limeño y pertenecer a una de las familias más ricas de Lima.
¿ok? Para ser presidente había que ser limeño y ser parte de este círculo de familias poderosas. Entonces, la República Aristocrática, periodo en el que el Perú fue gobernado por un representante de las familias más ricas de nuestro país. República Aristocrática, periodo en el que el Perú va a ser gobernado por un representante de las familias más ricas de Lima. La República Aristocrática fue un periodo en el que predominó la oligarquía agroexportadora, financiera y civilista. Agroexportadora, en su mayoría de estos presidentes van a dedicarse a la agroexportación, ¿no? A la exportación de productos como el algodón, como la caña de azúcar, financiera y civilista, porque ya no hay presencia militar durante la República Aristocrática. Básicamente van a ser representantes de la industria, quienes van a ser muy importantes porque se desarrolla la economía nacional, ¿ok? Sin embargo, se descuidan otros factores. La definición más importante de la República Aristocrática, periodo en el que Perú va a ser dirigido por representantes de las familias más ricas de nuestro país, y sus principales características: sistema excluyente de las grandes mayorías, y esto va a ser muy importante porque el desarrollo económico de este periodo se va a caracterizar porque era un sistema que no incluía a las grandes mayorías. Aparece la industria costeña. No se dejó de lado el caucho, pero se va a priorizar la industria de la costa, y esto pues desarrolló un centralismo. Lima no solamente era la capital del Perú, también se va a convertir en el centro económico del país, ¿ok? Además, se van a priorizar las industrias costeñas y las agroexportadoras. La economía peruana se va a desarrollar gracias a la industria y a las finanzas, y este sistema favoreció a los capitales extranjeros. Ya en este periodo se comenzó a dejar de lado a los capitales ingleses y comienzan a ingresar capitales estadounidenses. Recuerde que con el contrato Grace se cancela la deuda con Inglaterra, se le pone fin a esta dependencia con Inglaterra. Sin embargo, ya se inicia también la dependencia a los capitales estadounidenses y se desarrolla un fenómeno social muy importante porque aparece la clase obrera. Cuando aparece la industria en la costa, aparecen los patrones, pero también aparece pues la clase obrera, y empieza la lucha de estos obreros en reclamar sus justas condiciones laborales, ¿no? Tenemos en la imagen, por ejemplo, a González Prada, uno de los principales sindicalistas, organizador, por ejemplo, de la primera huelga en el Perú. ¿Y qué reclamaban? Pues reclamaban mejores condiciones laborales, ¿no? Disminuir la cantidad de horas, seguros dentro del trabajo, y esto va a ser muy importante. Este fenómeno social, que es consecuencia del desarrollo industrial en la costa, se va a caracterizar por las protestas de la masa obrera en contra de los patrones, ¿no? Se desarrollan los sindicatos de trabajadores y las protestas en contra de mejores condiciones económicas. Van a reclamar mejores condiciones laborales. No se deja de lado el caucho, no se dejó de explotar caucho. Sin embargo, se va a priorizar la explotación de la industria costeña. Lima, el Perú vivía un centralismo. No solamente se define a Lima como la capital del Perú, también como el centro económico más importante del país durante esos momentos. Y aquí vamos a conocer a los presidentes de la República Aristocrática. Desde 1899 hasta 1919, durante estos 20 años, se considera como República Aristocrática, y estos van a ser los presidentes de este periodo: Eduardo López Romaña, Manuel Candamo, José Pardo y Barrera, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil y primer presidente civil del Perú; Augusto B. Leguía, su primer periodo; Guillermo Billinghurst; Óscar Benavides, único presidente militar de este periodo; y José Pardo y Barrera, que gobernó en 2 ocasiones, ¿ok? Recordamos: Eduardo López Romaña, con el que se inicia la República Aristocrática; Manuel Candamo, que solamente gobernó 8 meses el país, porque a los 8 meses de empezado su gobierno falleció de una dolencia reumática; José Pardo y Barrera, que apostó por educación, por eso es que va a ser reelegido en 2 veces. Augusto B. Leguía, en su primer periodo, su gobierno se va a caracterizar porque le permitió el ingreso de capitales estadounidenses. Guillermo Billinghurst, apodado como el Pan Grande,
fue por su carácter populista, un gobierno muy populista, el de Billinghurst, por eso fue sacado y fue reemplazado por Óscar Benavides, quien es el único presidente militar de este periodo, pero que solamente desarrolló un gobierno transitorio y convocó a nuevas elecciones en las cuales va a ser elegido José Pardo Barrera por segunda vez. Después de la República Aristocrática se inicia lo que se conoce como el oncenio de Leguía.